Muy buenas tardes al público espectador que hoy nos acompaña. Les damos la cordial bienvenida a la tercera edición del ciclo de conferencias virtuales en derechos humanos del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS. Este evento, estas conferencias de esta noche, vamos a abordar los temas de discriminación y derechos humanos, y en las próximas conferencias la situación de la pobreza en el mundo rural, así como los derechos de grupos de especial protección, como son personas adultas mayores, personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos, materias que serán planteadas por especialistas nacionales e internacionales hasta el mes de noviembre del presente año. Estas conferencias son organizadas por el Ministerio de Justicia y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, con el apoyo de la Oficina Regional para América del Sur, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR. Nuestro agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas, que nos brinda los soportes informáticos a través de su plataforma Zoom y la transmisión en directo vía Facebook ONU Perú. Antes de iniciar con este importante evento, queremos informarles a los y las participantes que tengan alguna discapacidad auditiva, tomar en cuenta lo siguiente. El presente ciclo de conferencias contará con intérpretes de lengua de señas, el señor Moisés Piscoya y la señora Hilda Malache, por lo que les recomendamos que puedan colocar en su pantalla principal la opción desplegable denominada lado a lado. Y aprovechamos para saludar, además también por el Día de los Intérpretes y Traductores, a esas personas, esos colegas que siempre tienen una labor muy dedicada. Asimismo, informamos que no hay necesidad de registrar su asistencia por el chat del grupo, ya que la plataforma Zoom registra sus ingresos y el tiempo de permanencia en la conferencia. En ese sentido, usaremos el chat solo para realizar preguntas a los y los ponentes. Y por razones de tiempo, la organización formulará a los expositores aquellas preguntas que revelen una inquietud o duda común entre los participantes, o que resulten más relevantes con la temática tratada. En esta ocasión se contestarán las preguntas del público en 2 ocasiones, una vez concluida la exposición de nuestro primer invitado y luego al finalizar las 2 ponencias de los expositores. Por ello les solicitamos que estén atentos y atentas a las conferencias para que remitan sus preguntas de manera oportuna. Finalmente, se les recuerda que la organización entregará certificados al público espectador que complete el ciclo de conferencias y que tenga una permanencia mínima del 90% en cada una de ellas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro evento. En primer lugar, quiero saludar, agradecer e invitar a nuestro director general de Derechos Humanos, doctor Edgardo Rodríguez Gómez, quien nos brindará sus palabras de bienvenida. Adelante, por favor, señor director. Muchísimas gracias, Marlene. Señor Javier Mena, representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, señor Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches con todas y con todos. Reciban la más cordial bienvenida a esta tercera edición del ciclo de conferencias virtuales en derechos humanos del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, el PRONELIS, que está organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Está organizado este ciclo de conferencias y, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, acompañados por el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 ocasionada por el coronavirus, el PRONELIS viene implementando sus actividades en educación en derechos humanos en la modalidad virtual. Esa ha sido una innovación de nuestro trabajo. Y precisamente durante el año 2020 y este año, el 2021, se han realizado ciclos de conferencias virtuales en derechos humanos, convocando a más de 7.400 participantes, espectadores de 20 regiones del país, del Perú.
Nuestro compromiso entonces sigue siendo contribuir en la construcción de una ciudadanía que reconozca y respete los principios de dignidad, justicia e igualdad en los que se sustentan los derechos humanos y en la que están plenamente reconocidos en nuestra Constitución, la cual tenemos el deber de difundir. En ese sentido, el presente ciclo de conferencias lo que quiere es promover, difundir los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, abordando en esta edición los temas, en primer lugar, de discriminación y derechos humanos, que nos concentrará esta noche, la situación de la pobreza en el mundo rural a continuación, luego los derechos de las personas adultas mayores, enseguida los derechos de las personas migrantes, y en quinto lugar, los derechos y la necesidad de protección que requieren las personas defensoras de derechos humanos. Estas materias serán planteadas por especialistas tanto nacionales como internacionales durante los meses de octubre a noviembre del presente año. Y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el ánimo que nos guía de propiciar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, estamos liderando la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que concluye su vigencia este año, junto con el PRONELIS, tratando de difundir su contenido y verificar también el impacto de la implementación de este plan a lo largo de estos últimos años. El PRONELIS es un programa que tiene ya 14 años de haber sido creado y se han desarrollado actividades con promotores, con promotoras en 14 regiones del país, y se han abordado los temas que están vinculados a los grupos de especial protección que el Plan Nacional de Derechos Humanos recoge, orientando sus acciones especialmente en miras también a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que comparte un mensaje de dignidad, que comparte un mensaje de derechos humanos con el lema de que nadie se quede atrás. Es precisamente el PRONELIS, a través de sus actividades, que fomenta la educación en derechos humanos como el camino más eficiente para que la ciudadanía pueda tomar conciencia acerca de valores y principios que enaltecen la dignidad del ser humano, además de hacer del máximo conocimiento los derechos que tienen las personas, los límites que también circunscriben a estos y sobre todo cómo hacerlos efectivos. En ese sentido, valoramos mucho poder contar con la disposición de todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ocasión para construir esa cultura de paz y de respeto de una sociedad capaz de entender e incluso transformar sus propias actitudes con el propósito de lograr también esa valoración a las personas que sea la máxima prioridad, no solamente como máxima prioridad del Estado, sino la máxima prioridad en nuestras actitudes personales, en nuestras orientaciones personales, siendo y considerándonos sujetos de derechos y desarrollando plenamente el sentido de las virtudes de la tolerancia y los valores de la solidaridad, la justicia y la igualdad. Dicho esto, solo quiero darles la bienvenida y dar por inaugurado este tercer ciclo de conferencias virtuales del PRONELIS, que confiamos va a ayudar a fortalecer sus conocimientos y al mismo tiempo a darle mayor sentido al respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Desde el año 2019, el PRONELIS actualizó varios de sus contenidos, estableciendo que además de dar cumplimiento al artículo 14 de la Constitución Política del Perú, tiene entre sus objetivos la implementación y desarrollo de estrategias en observancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, agenda que tiene el compromiso global de respetar, promover y hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, instituyendo entre sus objetivos y metas vinculadas la promoción de acciones de educación en derechos humanos. En ese sentido, el presente ciclo de conferencias desarrollará 2 intervenciones. Cada panelista contará con 25 minutos para su intervención.
La primera exposición se denomina El principio y derecho a la igualdad y no discriminación. Estará a cargo del señor Xavier Mena, representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, quien también nos brindará unas breves palabras de bienvenida. Estamos muy agradecidos por contar con su participación en este tercer ciclo de conferencias. Adelante, por favor, señor Mena. Muchísimas gracias. Quisiera saber si me escuchan bien. Estamos perfectamente, adelante. Ahora, me alegro. Bueno, primero, muchas gracias, estimado señor Guillermo Julio Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, estimado señor Edgardo Rodríguez Gómez, estimado señor Percy Castillo, estimados y estimadas pronelistas, estimados y estimadas participantes, estimados y estimadas colegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Sistema de Naciones Unidas, de particular a mi colega Diego Campo, del Ministerio de Cultura y de la Defensoría del Pueblo. Pues para mí es realmente un placer muy grande poder acompañarles en este ya tercer año consecutivo de capacitaciones a través de Pronelis, llegando cada vez a jóvenes de todo el país. Para la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, institución que fue creada en diciembre del año 93 y que desde esa fecha el gobierno peruano ha formado alianzas con el Sistema de Naciones Unidas y con la Oficina de la Alta Comisionada, justamente para promover y proteger el conjunto total de derechos humanos y libertades que se han establecido o que se establecieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Es que el trabajo con jóvenes y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos forma parte del marco de cooperación que tiene las Naciones Unidas y que además ha sido expresado también en la Carta de Intención de Cooperación Técnica que fue firmada en el mes de mayo de este año. Es más, hace pocas semanas el gobierno de Perú y el Sistema de Naciones Unidas firmaron un marco de cooperación para el desarrollo sostenible que abarca el periodo 2022-2026. Y aquí se resalta el rol importantísimo de los jóvenes para asegurar el desarrollo sostenible, y la necesidad de que todas las juventudes ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y libres de discriminación, con instituciones que sean sólidas. Quisiera entonces recordar la sesión que tuvimos en mayo, en que el representante regional de nuestra oficina, el señor Ian Yarab, recordó que la pandemia del COVID-19 se vuelve un desafío para los derechos humanos. Y ciertamente lo es. Y ustedes, los participantes en sus respectivas regiones, pueden influir desde donde se encuentren en asegurar que los derechos humanos se incorporen en la respuesta y que se garantice una visión compartida e integral del Perú, sin discriminación, sin exclusión y sin desigualdades. En este orden de ideas, quisiera citar a nuestro secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que mencionó 6 mensajes claves para la respuesta frente a la pandemia y que le pediría a mi colega Diego que los pueda poner. Estos son los 6 mensajes claves. Proteger la vida de las personas es la prioridad. Proteger los medios de la vida de las personas nos ayuda a hacerlo. El virus, esto es muy importante, no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen. El tercero es necesario el involucramiento de todos y todas en la respuesta. El cuarto, la amenaza es el virus, no la gente. El quinto, ningún país puede vencerlo solo. Y el sexto, cuando nos recuperemos, debemos ser mejores de lo que éramos antes. Creo que pueden percatarse en el segundo mensaje clave, se hace una mención explícita a la igualdad y no discriminación cuando se lo menciona que el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen. Esto creo que es muy importante resaltarlo. Este principio resulta fundamental para implementar cada uno de estos 6 mensajes claves. Para triunfar en la respuesta a la pandemia, es necesario pensar en los colectivos marginalizados y excluidos
y en la necesidad de erradicar en sociedades tan desiguales como son las sociedades de nuestra América Latina, los privilegios de ciertos grupos sobre otros. Habiendo señalado todo lo anterior, el día de hoy voy a dividir mi exposición en dos partes. En la primera haremos un repaso histórico breve sobre la igualdad y la no discriminación. Y en la segunda recordaré algunas de las recomendaciones que el Estado peruano ha recibido por parte de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Aquí podemos pasar, aquí está justamente la evolución de la igualdad y no discriminación. En el año 1945, es decir, justo después de que había finalizado ese conflicto que llevó a la hecatombe mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas menciona en varias secciones que uno de los objetivos de la nueva organización, de esta nueva organización de naciones, es la protección de los derechos humanos y de la igualdad y la no discriminación. Y el Perú, como uno de los miembros de las Naciones Unidas desde su inicio, tiene un rol protagónico para garantizar este objetivo a través de sus políticas nacionales e incorpora los derechos humanos y el principio de igualdad y la no discriminación. Y también ejerce un rol importante cuando asume compromisos en materia de derechos humanos y colabora con los mecanismos de protección de los derechos humanos, como vamos a ver más adelante. Justamente 3 años después de la creación de la Carta de Naciones Unidas, en octubre del año 45, es decir, en 1948, el 10 de diciembre, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reitera el carácter de piedra angular de la igualdad y la no discriminación. El primer artículo de este documento afirma directamente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el segundo artículo es muy claro en prohibir toda forma de de discriminación y de intolerancia. Los siguientes artículos refuerzan el principio de igualdad y no discriminación, haciendo referencia al acceso a la justicia, así como las relaciones de género, de niñez, en el voto y también los derechos económicos, sociales y culturales, como son, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Desde entonces hasta ahora se han adoptado varios tratados de derechos humanos, particularmente 9, en los que el principio de igualdad y no discriminación se reafirma como la piedra angular de las obligaciones internacionales. Y en todos estos textos y en las recomendaciones se realiza la salvedad que se prohíbe toda, con mayúscula, forma de discriminación. Y cuando se refiere a toda forma de discriminación, ciertamente se generan una serie de obligaciones para los estados. Es decir, los gobiernos tienen que prohibir los actos discriminatorios y tienen también que adoptar medidas de protección contra una posible discriminación en el futuro y fomentar la igualdad real. Asimismo, las medidas para eliminar la discriminación incluyen la regulación de las conductas a cargo de los ministerios de la función pública, pero también se requiere adoptar medidas para eliminar la discriminación en el sector privado frente a actos de discriminación directa, como, por ejemplo, excluir a las personas con discapacidad de ciertas instalaciones que son inaccesibles. Los tratados de derechos humanos refieren a ámbitos concretos del sector privado que el Estado debe regular, como por ejemplo, la educación y la salud, y otros derechos económicos y sociales y culturales y ambientales. Y se requieren a diversas medidas como por ejemplo la sensibilización del personal de salud sobre las barreras y las necesidades que afrontan las personas migrantes, el pueblo afroperuano y otros afrodescendientes cuando acceden a tratamientos médicos. ¿No? En este sentido, el Perú, y aquí me quiero referir ya a la segunda parte de lo que había mencionado hace un momento, que se refiere a las recomendaciones en materia de igualdad y no discriminación. Y el Perú ha recibido en los últimos 10 años más de 343 recomendaciones en el índice de derechos humanos, ¿no? Referidas al principio de igualdad y no discriminación.
y aquí lo pueden ver, ahí hay un enlace que aparece en la presentación donde ustedes pueden encontrar esta información a la que hago referencia. En estas recomendaciones se han hecho, y valga la redundancia, se ha recomendado al Perú que se erradique las exclusiones que afectan a un número extenso de personas. Por ejemplo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersex, al conglomerado que se le conoce como LGBTI, a las personas desaparecidas, las mujeres, los jueces y las juezas, los abogados, las abogadas, los fiscales, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas migrantes, las personas que solicitan asilo, los niños, niñas y adolescentes, las personas con ascendencia africana, los periodistas, la población rural, los defensores y defensoras de derechos humanos y derechos de la naturaleza, las personas que viven en estado, ¿cómo se dice?, en situación de calle, el personal médico, las personas que viven las personas privadas de la libertad o las personas que tienen, conviven con el VIH-Sida, las personas que trabajan en el campo educativo, los jóvenes y otros grupos de especial protección y situación de marginación. Es decir, es amplísima la cantidad de recomendaciones que se han hecho al Estado y que abarca un enorme paraguas de personas a las que se requiere dar protección. Quisiera entrar ya para cerrar mi presentación, para darle el paso a los representantes del Estado peruano que vienen trabajando diariamente y sin cansarse en realizar los derechos humanos, recordando que nuestra alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, ha sido clara en señalar que la pandemia ha generado formas preocupantes de racismo, de discriminación, y que la única solución requiere esfuerzos mayores. Por ello, respetar los derechos humanos en su conjunto, incluyendo derechos económicos, sociales, civiles y políticos, será fundamental para el éxito de las respuestas públicas de salud y la recuperación de la pandemia. Podremos superar la desigualdad y la discriminación previa a la pandemia y acentuada en la pandemia si ponemos en el centro a sus derechos como base para alcanzar el desarrollo sostenible. Agradezco nuevamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por permitirme dirigirme a ustedes y les animo de verdad a tomar una oportunidad para aprender aquello que promueva un país más justo, un país más igualitario y que todos en este país tan hermoso que es el Perú sean libres e iguales y algo que es muy importante que está señalado en la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Con estas palabras quería saludar este inicio de esta actividad y desearles muchísimo éxito y también felicitar al señor Moisés Piscoya por su traducción en el día importante para él y su colega. Muchísimas gracias y hasta aquí llega mi saludo. Gracias. Muchas gracias, señor Mena, por sus palabras. Tendremos la segunda exposición denominada La discriminación étnico-racial en el Perú y estará a cargo del doctor Gustavo Orea Aguilar, director de la Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura. Tiene la palabra, doctor Orea. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marlene. No sé si se me escucha bien. Se te escucha y se te ve bien. Muchas gracias. ¿Podría compartir pantalla, por favor? Sí, Gustavo, te confirmo que tienes acceso para compartir pantalla en Share Screen. Gracias. Perdón por el... Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, en la persona de Marlene y por supuesto también del Director General de Derechos Humanos.
Edgardo Rodríguez, con quien hemos compartido no solamente en temas de eventos, sino en foros también diversos que tienen que ver con la temática de los derechos humanos, pero en el trabajo diario que es muy importante y que por momentos nos hace sentir que somos de un mismo sector, y eso creo que es vital para poder avanzar en estos temas que son transversales y de abordaje integral. Rápidamente yo quisiera referirme de manera introductoria a los diversos discursos que existen alrededor del racismo en el Perú y de la discriminación racial, ¿no? Pareciera que ese es un tema de consenso, como trabajar algunos otros temas, y en el día a día nos parece que es retador, porque justamente consensos no genera. Hay un discurso claramente de invisibilidad del racismo, y no es por ignorancia del tema, sino es una postura que señala que en el Perú no existe racismo, que es un tema de moda, que es un tema que el Estado ha adoptado y que en realidad debería dirigir esos esfuerzos a otros temas y no a este, porque en el Perú quien no tiene de inga tiene de mandinga, hay un gran proceso de mestizaje, con lo cual si bien es cierto hay alguna que otra manifestación, este es un tema ya del pasado. Y no pocas personas lo sostiene también, obviamente, medios de prensa, comunicadores, etc. Hay otro discurso que señala que el racismo sí existe, pero es un tema de autoestima, que es un tema de unos cuantos y que tiene que resolverse desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Y que no es la mayoría del Perú. Hay otro discurso que incluso también señala que es un tema político, ¿no? Que responde a determinados intereses de determinadas corrientes o partidos políticos, ¿no? Y que junto con otros temas hace parte de la agenda política de estos grupos, ¿no? Ante ello el Estado, y obviamente tomando en cuenta lo mencionado por Javier Mena hace un momento, que da una introducción perfecta, ni es un tema de moda, ni es un tema invisible, es un tema real que existe, y el Estado ha adoptado el racismo y la discriminación racial como componentes de un problema público que tiene que ser reconocido para poder tener un abordaje integral, y en la Política Nacional de Cultura al año 2030, la eliminación de la discriminación racial y la valoración de la diversidad cultural son objetivos prioritarios de política en base a los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado el Perú, y obviamente esa es la postura del Estado peruano, ¿no? Postura que en el debate público tiene sus detractores, como ya lo he mencionado, y eso es necesario colocarlo en la agenda para establecer cómo abordamos el problema, porque a cada acción del Estado hay una corriente en contra, en este tema específicamente racismo y discriminación racial. ¿Y por qué? Porque pareciera que no se ve el racismo y la discriminación como componentes de un problema público, y que justamente se oponen a la posibilidad de la valoración de la diversidad que tenemos en el país, ¿no? 55 pueblos originarios, 48 lenguas originarias también, reconocidos hasta ahora, pero que lejos de generar una situación de valoración positiva, en muchos casos son elementos disociadores, y como lo hemos visto en las recientes elecciones y también en la pandemia vivida, esa diversidad del país, si bien es compleja, pues surge más como un problema que nos divide y que hace aflorar algunas expresiones racistas, ¿no? Y debemos entender, además de las cifras que están planteadas ahí, que existe una situación de autoidentificación en el caso del peruano, de la peruana, a partir del censo 2017. Y aproximadamente 4.500.000 personas tienen una lengua materna o una lengua indígena, ¿no? Entre un 25.8% de la población censada, más alrededor de casi 6 millones de peruanos se consideran indígenas. ¿No? Estamos hablando de casi un 26% de la población. Y por supuesto, esto nos genera un reto para poder también abordar el tema del racismo y la discriminación racial,
que efectivamente tiene un basamento legal. Esto simplemente es un repaso, ¿no? En el artículo número 2 y numeral 2 de la Constitución Política, que consagra el principio de igualdad y no discriminación, y el artículo 323 del Código Penal, que se deben leer además en el artículo 2, con el numeral 19 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar la pluralidad étnica y cultural de la nación. Si leemos este artículo con ese numeral también, nos daremos con la máxima que el Estado debe garantizar la protección de esa diversidad cultural, garantizar la pluralidad étnica y cultural de la nación sin discriminación de ningún tipo, y es ahí que surge la competencia del sector cultura que crea el área funcional de pluralidad étnica y cultural de la nación. Y si bien es cierto, el sector cultura lidera esta competencia, obviamente no puede desarrollarla de manera solitaria, y por eso es que es muy importante el trabajo integrado con todos los niveles de gobierno y con todos los sectores, porque viene de una máxima constitucional que además está basada en los tratados internacionales de derechos humanos, que consagra el principio de igualdad y no discriminación, pero que también establece la protección de los pueblos indígenas, por ejemplo, a partir del convenio 169, que hace parte de nuestra Constitución, y como no también, por supuesto, el pueblo afroperuano, porque el abordaje es desde los derechos humanos, y evidentemente también es un grupo de especial protección considerado así en el plan de derechos humanos, por ejemplo, los diferentes planes de derechos humanos últimos, para ser más exacto, y obviamente también por la situación en la cual se encuentran y se está gestando al respecto una política para el pueblo afroperuano, ¿no? No me voy a detener en esta parte por temas de tiempo, simplemente señalar que el Código Penal, si bien establece el delito de discriminación, tiene un tema de interpretación bien serio, ¿no? Y el CERT ya nos lo ha mencionado, que es que muchas veces se establece que el delito de discriminación, cuando una persona, por ejemplo, es agredida verbal o físicamente por justamente su identidad étnico-cultural, por ejemplo, se busca tramitar como una injuria, ¿no? Como una injuria, como un insulto cualquiera, ¿no? Es por eso que se ha planteado una modificación al Código Penal, tomando una recomendación del CERT en un reciente proyecto de ley que ya lo vamos a revisar rápidamente más adelante, y que está en manos del Congreso de la República. El Congreso anterior no lo pasó, esperemos que este pueda volverlo a trámite y a debate, y que luego pueda aprobarse, ¿no? Es necesaria una ley nacional contra el racismo y la discriminación. Por supuesto que estas son disposiciones que prohíben y sancionan la discriminación. Tampoco me voy a detener aquí para pasar a las normas administrativas, que es donde encontramos una complejidad también para la investigación y sanción, ¿no? Como sabemos, si es en el ámbito del trabajo, es el Ministerio de Trabajo, la educación, lo mismo, pero también en el consumo, quien digamos, que investigue y sanciona actos de discriminación en general, es el INDECOPI, ¿no? Y la función pública lo hace cada entidad. Esta es una clasificación muy general, porque si podemos complejizar el tema, en los gobiernos regionales, por ejemplo, ya no es el MINSA o el MINEDU, ¿no? El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, sino son las direcciones regionales correspondientes, ¿no? Y si el delito de discriminación o la infracción de discriminación, la infracción administrativa, se produce, por ejemplo, en un colegio privado, ya no es tampoco el Ministerio de Educación el competente, ni tampoco la dirección regional correspondiente, sino el INDECOPI, por ser una regulación de privados. Entonces, estas situaciones van complejizando, y a la larga tenemos que en el Perú, más allá del caso de la señora Azucena Argendones, que luego además se cambió la sentencia, prácticamente no hay sentencias firmes que sancionen el delito de discriminación por motivo étnico-racial, por ejemplo. Y esta norma la tenemos desde el año 2006, con lo cual son, si la matemática no me falla, más de 21 años, 25 años casi, perdón, no, son como 15 años que tenemos ya la norma, y bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención, y el CER también,
ha llamado la atención al respecto de por qué el delito de discriminación no tiene una pena efectiva. Ahora, en cuanto a las definiciones, pues esto simplemente también es un repaso, pero sí, en cuanto a racismo, la definición que manejamos es aquella simplemente en la cual existen seres superiores a otros, en esa falsa creencia, o que hayan grupos de personas que son superiores a otras a partir de las diferencias étnico-culturales, ¿no? A partir de esta definición, nosotros y el Estado peruano en general, lo que visibiliza es que tenemos una situación de racismo estructural, por supuesto, y de discriminación estructural también, en la cual los insultos en las redes sociales o por la calle, básicamente lo que finalmente hacen es darnos un indicador a la manera de punta de un iceberg, de un problema mucho mayor que es un problema de exclusión, de brechas que existen, donde claramente la población o quienes integran el pueblo afroperuano y los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas siguen siendo los más perjudicados y las más perjudicadas, ¿no? Algunas cifras, ¿no? Justamente cuando vemos cuáles son los servicios básicos que atañan a justamente personas que hablan una lengua originaria, y quienes hablan una lengua originaria, pues justamente integrantes de los pueblos indígenas, ¿no? Vemos que las condiciones son realmente difíciles y que las cifras no son alentadoras. Si vemos, por ejemplo, un comparativo, la desnutrición crónica infantil, ¿no? En el Perú, ahí vemos la nacional, y digamos que los niños menores de 5 años que hablan una lengua originaria, llámese niños indígenas, niñas indígenas, claramente tienen un 19.3 respecto a el promedio nacional, y quienes no hablan una lengua indígena, llámese niños mestizos, mestizas, pues que es de un 10.8%, ¿no? Ahí vemos la proporción, cómo afecta de manera especial a los pueblos indígenas. Lo mismo en el alcance de nivel secundario respecto a niveles según lengua. Efectivamente, el alcance para quien es castellano hablante es de un 37.1%, pero, esto según ENAO 2019, pero quienes hablan algunas otras lenguas indígenas es de 25.6%, y además quien habla quechua también tiene un alcance de nivel secundario menor que quien es castellano hablante, ¿no? Y bueno, así por el estilo, algunas otras situaciones también, como condiciones de pobreza, ¿no? Por ejemplo, y también si vemos los temas de violencia. Claramente vemos que en este caso las mujeres según lengua materna, llámese mujeres indígenas, tienen un mayor índice de violencia que está reflejada en las barras en azul respecto a mujeres que no hablan una lengua materna indígena. Por ello es que se presenta el proyecto de ley 5442, que esperemos que pueda tener un mejor tratamiento en este nuevo Congreso y pueda volverse a debate. Básicamente, el proyecto de ley lo que busca es un abordaje integral del problema de racismo y discriminación, que no solamente tenga el hecho de la prevención, sino una adecuada investigación y sanción, y que se pase de cargarle a la víctima la responsabilidad de denunciar, ¿no? A que se pueda evitar y protocolizar los actos de los diversos actores para evitar que ocurran, ¿no? En vez de sancionar, lo que debemos buscar es evitar que ocurran actos de discriminación, y para eso se debería protocolizar, y por eso es importante una ley nacional. Entre tanto, desde el Ministerio de Cultura se ha creado el Servicio Orienta, una creación conjunta, donde, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tuvo un rol muy activo, nos mandó mucha retroalimentación para poder crear este servicio, que básicamente lo que busca es
brindar una orientación oportuna a los ciudadanos y ciudadanas que buscan orientación respecto a casos de discriminación racial. Cuando hay otros casos también que se presentan que no necesariamente son casos de discriminación racial, sino por otros motivos, LGTBI, por ejemplo, articulamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el MIM, para que puedan darle la atención correspondiente, y tiene 6 modalidades de atención, ¿no? Entre ellas, mantenemos todavía a la plataforma Alerta contra el Racismo, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura del año 2013. Este servicio Orienta se creó justamente como desarrollo de la Política Nacional de Cultura del año 2030, y además como parte del servicio creado por la propia política, como cuando planteó como objetivo prioritario la valoración de la diversidad cultural y la eliminación de la discriminación racial. Evidentemente, la plataforma Alerta contra el Racismo también continúa como una de las modalidades de este servicio Orienta, que básicamente es un espacio de información e interacción, pero también de brindar orientación a la ciudadanía, y busca también la mejora constante de las políticas públicas en la materia, ¿no? Es una orientación individualizada, se da capacitación y asistencia técnica también, y se hace una discusión continua de la información para conocer y sensibilizar a los funcionarios y también a la ciudadanía, ¿no? y tener una mejor toma de decisiones en esta materia. Este servicio de orientación lo que busca es fortalecer las competencias por ahora que tienen disgregadas varias entidades, y que ojalá que cuando salga el proyecto de ley pueda tenerse en cuenta todas estas consideraciones para que el servicio pueda integrarse de mejor manera. Es muy importante asegurar también el derecho a la representación, ¿no? Y a la identidad y representación libre de racismo y estereotipos discriminatorios, y en este sentido venimos trabajando campañas como la campaña Yo me identifico con orgullo, que va a tener una segunda edición ahora en el último trimestre. A la raíz del Bicentenario también se sacó un spot reflexivo respecto a que tenemos 200 años de vida republicana, pero que en realidad aún somos lamentablemente un país racista, y que esperamos que sea un espacio y un momento el Bicentenario para reflexionar alrededor de ello y tener decisiones claras de entenderlo como un problema público, pero que a la vez también tenga soluciones desde el Estado, pero en conjunto con la sociedad civil. Y esto en función a la visión que se tuvo y que se tiene desde el sector cultura respecto a que nuestra independencia nos debe permitir reconocer y valorar esta diversidad cultural, ¿no? Y encarar el futuro dejando atrás, pues, el racismo con un enfoque interseccional que contemple las particularidades entre mujeres y hombres, ¿no? Además de los demás enfoques que siempre son importantes en cualquier política pública y acción que puedan desarrollar tanto los gobiernos locales y regionales como los sectores, así como los organismos constitucionalmente autónomos, y aquello que implica la función pública, siempre de la mano con la ciudadanía. Yo lo dejaría por ahí, y muchísimas gracias nuevamente, Marlene y Edgardo. Gracias, Gustavo, por tus aportes a esta conferencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar el pase a nuestra siguiente conferencia. No sin antes decirle a las personas, a los espectadores, que estén atentos a las conferencias para que puedan formular sus preguntas a través del chat, y que tampoco es necesario que registren su asistencia, porque de manera automática lo hace. Bien. A continuación tendremos la exposición denominada La igualdad y no discriminación en el marco normativo nacional. Estará a cargo del doctor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos. Tiene la palabra, doctor Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias, Marlene. Voy a compartir unas diapositivas, si me permiten mostrarlas ahora mismo. Y comenzaré esta presentación centrándonos, como lo ha dicho Marlene, en el marco nacional. Hemos escuchado claramente cuál es el estándar internacional. Gracias a la exposición de Xavier Mena, hemos visto cómo se refleja en una de las, y lo vamos a verificar también en la información que comparta, en una de las situaciones más críticas de discriminación, que tiene que ver con los supuestos por
la situación étnico-racial, y vamos a ver más bien un marco mucho más amplio dentro de la normativa nacional, que es parte de una reflexión en la que estamos involucrados desde la Dirección General de Derechos Humanos. La tarea nuestra, y estamos investigando, estamos reflexionando en estos meses que comienza la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos con miras al año 2030, en el mismo periodo en que se deben concretar también los objetivos de desarrollo sostenible, es reflexionar acerca de la discriminación de manera estructural. Por tanto, la presentación va a consistir básicamente en algunos de esos insumos para la reflexión que estamos llevando a cabo actualmente. Y esto parte de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, de la segunda encuesta que realizamos en el año 2019, la exploración de algunos conceptos que tienen que ser actualizados en el marco de una reflexión sobre la discriminación, en la que la idea de lo estructural tiene que incorporarse como parte de la agenda de las políticas que hay que atacar. No es solamente ciertas formas de discriminación, sino cómo esto conecta con múltiples formas de discriminación, y ello hay que reflexionarlo, hay que conocerlo a profundidad. La posibilidad de compartir ahora cuando estamos ante casos de discriminación y esos criterios que el propio ordenamiento, el desarrollo jurisprudencial nos va dando cuenta, tanto a nivel internacional como el marco constitucional y la jurisprudencia nacional, para ver luego estas modalidades de discriminación que nos están concentrando, sobre todo en las discriminaciones múltiples, en la discriminación estructural, tratando de ver luego la normativa relevante, la jurisprudencia relevante, y todo esto no es sino un insumo para una necesidad de atacar en conjunto, así como Gustavo lo ha expresado, no solamente entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, que también tiene el enfoque de la discriminación estructural respecto de lo que afecta a las mujeres. Y en nuestro caso no solamente tendríamos que ver desde el marco de los derechos humanos la situación de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de la población, de las personas afroperuanas, sino, por ejemplo, las personas LGBTI y tantas otras formas de discriminación que en la actualidad se nos manifiestan cotidianamente. Un dato importante es tener en cuenta las estadísticas, y la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del año 2019 nos da, desde la percepción de las personas, que es una muestra muy significativa, en la que podríamos decir, desde la percepción de las peruanas y de los peruanos, un tercio en algún momento se ha sentido discriminado. Esta es una tendencia, porque la encuesta que se realizó en el año 2013 también arrojaba más o menos esta cifra. Es decir, que en el aproximado de el último quinquenio, casi hacia una década, vamos verificando que un tercio de la población peruana en algún momento se ha sentido discriminada. Y sobre todo vamos a ver esas razones, que no son razones en realidad, son el resultado de los prejuicios, ese resultado de los estereotipos, esas ideas preconfiguradas que tienen que ver con el nivel de ingresos, con los rasgos físicos, con el aspecto, con el color de la piel o la procedencia familiar, social, que muchas veces están tan marcadas en nuestras relaciones que es necesario atacarlas desde las políticas públicas. La segunda encuesta entonces nos va reflejando este dato de un tercio de los peruanos que se han sentido alguna vez discriminados, discriminadas, y esto se ha concentrado específicamente en determinados grupos de la población, ¿no? Para quienes la discriminación podríamos percibir que afecta más, en la pregunta general, ¿quién cree usted en el Perú? ¿Quién diría que son los más discriminados? Más o menos dice esta pregunta. Hay un consenso mayoritario que dice en un 71% que serían las personas homosexuales, transexuales y bisexuales, ¿no? Ahí hay una conciencia clara de que mayoritariamente se percibe a estas personas como muy discriminadas.
Y luego están las personas que sufren, ¿no? que tienen VIH y que padecen la enfermedad, el SIDA. También es una población muy discriminada. Y eso lo podemos además conectar con personas migrantes que tienen que salir muchas veces de sus países para buscar atención para este virus, para esta epidemia global. Entonces, hay situaciones de discriminación que también se concentran, pero hay la percepción clara de que las personas con VIH, SIDA, ocupan el segundo lugar entre los grupos que se perciben más discriminados. Luego tenemos a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas privadas de su libertad, a las personas afroperuanas, a las personas adultas mayores. Y así es como de la encuesta vamos verificando, más allá de la realidad, lo que los peruanos percibimos como qué grupos son los más afectados por este fenómeno que es la discriminación y que está en el día a día en nuestra vida y constituye una afectación. Y los protagonistas somos nosotros, somos nosotras, porque allí la tarea es justamente detectar esa discriminación y saber atacarla, ¿no? La idea de proscribir la discriminación parte del reconocimiento de un principio y al mismo tiempo un derecho, el derecho a la igualdad, que tiene su fundamento también en algo que es compartido por toda la humanidad, por todas las personas, y eso desde el estándar internacional, como ocurre aquí cuando hacemos referencia a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de un fundamento filosófico que sitúa a los seres humanos en el punto más alto de valoración, la dignidad no es sino eso, es nuestro valor más alto, pero nadie está por encima ni por debajo de las otras personas, todos estamos igualmente situados en el punto más alto, en eso consiste la igual dignidad. Esta idea filosófica es parte de la reflexión jurídica y eso queda configurado, por ejemplo, en estas opiniones consultivas, la 4 del año 84 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fundamento 55, que nos dice que esa noción de igualdad se desprende de la unidad de naturaleza del género humano, ¿no? Somos iguales, por tanto, en tanto compartimos esa común característica de ser seres humanos, y a partir de eso nadie puede ser considerado inferior, todos tenemos esa calidad, y no es admisible, por tanto, crear esas diferencias de trato entre seres humanos que no se corresponden a la idea de fondo, a esta idea kantiana de la igual dignidad, de que compartimos una idéntica naturaleza. No podríamos considerar que uno está por encima del otro si atendemos a que somos seres que compartimos esa identidad común, y es nuestra valoración como seres los más importantes y los más, por tanto, valorados. Y lo importante es esa valoración entre unos y otros, y es allí donde la lógica se quiebra. Es decir, si el principio está establecido, es cómo en nuestras conductas cotidianas rompemos ese principio, y la idea es más bien recomponer la importancia que unos y otros nos prodigamos por esa común naturaleza. Y recientemente, ¿no? Las opiniones consultivas han venido reiterando este tratamiento, que ya no es solamente parte de una base filosófica, sino que tiene una contundencia en lo jurídico que también se ve en el marco constitucional. Gustavo también lo ha presentado en sus diapositivas. El artículo 2, en su inciso 2, nos habla de este principio, que es el de igualdad ante la ley, un derecho, también contenido así como un derecho fundamental, y el correlato de esta idea de la igualdad es que nadie debe ser discriminada, ninguna persona debe ser discriminada por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Es decir, ahí abre la posibilidad también a algo que es un rasgo de los derechos y es su carácter evolutivo. Los derechos van respondiendo a necesidades, van respondiendo a contextos y a circunstancias en las que nos vamos dando cuenta que también necesitamos actualizar su mensaje, actualizar el discurso de los derechos. Y en el caso de la igualdad,
también atacar otras formas de discriminación que van surgiendo y se van evidenciando en el día a día. Y esta idea, entonces, conforme al fundamento constitucional de la igualdad de cualquier otra índole, que es no solamente una expresión prevista en nuestra Constitución, sino también en los estándares internacionales, no implica que lo que allí aparece enumerado sea la totalidad de los supuestos en los que se produce la discriminación. Mientras las sociedades también evolucionan y van afirmándose en la búsqueda de la garantía de los derechos, vamos detectando nuevas formas de discriminación. Y lo que eso, a la posibilidad que abre la idea de cualquier otra índole, es más bien a la posibilidad de estar atentos cuando en la actualidad, por ejemplo, y eso aparece como situaciones en las que se puede verificar la vulnerabilidad por razón de edad, por razón de discapacidad u orientación sexual en la actualidad, o identidad de género o expresión de género, vamos detectando cómo actualizamos también esa enumeración que prevé la Constitución, que prevén los instrumentos internacionales, y ello es al mismo tiempo una invitación a la sociedad, una invitación a quienes piensan y buscan garantizar los derechos humanos de estar alertas frente a las situaciones que van a ir configurando nuevas formas de discriminación. Entonces, la igualdad que le da sentido a esta proscripción de la discriminación, a estos intentos de erradicar la discriminación, es entendida como un principio, es entendido como un marco que le da fundamento a todo nuestro ordenamiento, porque somos iguales. Por tanto, las leyes tienen que extenderse en sus efectos para un trato que sea también igualitario, y además como un derecho fundamental implica que somos titulares individualmente como para poder reclamar ante la autoridad, reclamar ante el Estado, no solamente que nos libere de este mal que es la discriminación, sino que se difundan, que se promuevan mensajes que vayan a luchar contra este mal arraigado en las sociedades, es decir, políticas que hagan posible erradicar la discriminación. Y ese es el sentido de tratar de garantizar este derecho y al mismo tiempo un principio que regula nuestra convivencia en el marco de un Estado constitucional. El sentido es cómo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como desde otros sectores a nivel nacional que estamos involucrados con la garantía de los derechos, tratar de que esta discriminación no solamente sea condenada, sea enfrentada, sino difundir y hacer conocer esos riesgos a nuevas formas de discriminación en las que todas las personas, todos los peruanos, las peruanas podríamos estar involucrados, y constituye también una tarea de alertas. Alerta contra el racismo, alerta contra las formas de discriminación contra las mujeres, las distintas formas de discriminación, contra las distintas expresiones también de lo que significa ser mujeres en nuestro país, y estar atentos también a otras posibilidades de discriminación que se den ahora, por ejemplo, en el contexto de un mundo virtualizado, de un mundo en el que también los avances tecnológicos nos someten a nuevas experiencias y peligros. Los alcances de la no discriminación implican sobre todo una manifestación en el trato, ¿no? Un trato que es un trato excluyente, es un trato que restringe y separa, es un trato que en el fondo ataca la dignidad. Por supuesto, la discriminación tiene que ver con, si lo hablamos en términos neutrales, con una diferenciación. Y pueden haber diferenciaciones que sean justificadas en los efectos de la aplicación normativa, pero hay diferenciaciones que no tienen razón. Y eso conlleva, por tanto, unos tratos que son inadmisibles, que son tratos injustificados. Y en ese sentido, esos tratos son consecuencia de la aplicación de estas categorías sospechosas o especialmente odiosas, que hacen referencia a ciertos grupos que históricamente han padecido este trato injustificado a partir de la diferencia que se hace porque
son de una determinada religión, porque son de un determinado color de piel, porque pertenecen a un ámbito socioeconómico que va a implicar justamente que la sociedad a veces mayoritariamente les dé un trato que no sea el que se merecen. Y eso directamente atenta contra la dignidad. El Tribunal Constitucional, desarrollando el contenido del artículo 2, inciso 2, ha ido planteándonos, ¿no?, esta necesidad de, primero, prestar mucha atención al trato y a las razones que se suelen dar para ese trato, que puede ser no solamente diferenciado, sino injustificado. Y en segundo lugar, para tener la capacidad, quienes estamos interesados en la garantía de los derechos, para detectar esas categorías sospechosas o esas categorías especialmente odiosas que dan lugar a esos tratos que suelen ser injustificados. ¿Y cuándo estamos ante un caso de discriminación? Estamos ante un trato de discriminación cuando se plantea una diferencia que va a tener un impacto en la igualdad. Es decir, se va a generar un trato desigual, pero este trato desigual no va a ser justificado, ni va a ser razonable, ni va a ser proporcional. Cuando se verifique que ese trato, que puede ser diferente, más bien constituye un trato que significa un trato desigual porque no es razonable ni proporcional la justificación para ese trato diferente, estamos ante una discriminación y eso significa un atentado contra la dignidad. Y en ese caso, de acuerdo a lo que nos ha planteado el Tribunal Constitucional desde el año 2004, existe una necesidad de que cuando se planteen diferencias en el tratamiento, estas tengan como sustento bases objetivas y bases razonables. Si es que no existe justificación para ese trato distinto, estamos ante una situación de discriminación, que es lo que el marco constitucional y también internacional prohíbe. Y además hay tres elementos en los que debemos fijarnos cuando ocurren estas distinciones, esta exclusión, esta restricción por distintos motivos. En primer lugar, cuando se va a dar un acto de discriminación, se produce esto, una acción, la acción de distinguir, excluir, preferir, ¿no? Ahí se parte de una idea que podría ser neutral. Yo discrimino en tanto diferencio. Pero es más allá, vamos más allá de la diferencia para hacer esas distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias que están sustentadas no más que en razones, en motivos, ¿no? Los motivos no siempre son racionales, los motivos suelen ser emocionales y muchas veces lo que está detrás de ese motivo es un prejuicio, ¿no? Un prejuicio por el color de la piel, un prejuicio porque se es hombre o se es mujer, un prejuicio por la forma como han desarrollado idiomas que no son necesariamente la lengua materna, o porque se pertenece a una u otra religión. Esos motivos que están asentados en prejuicios, que están asentados en ideas de inferioridad o superioridad, son el segundo elemento que nos va a permitir verificar si ese acto de distinción, exclusión, pertenece a una categoría sospechosa. Y finalmente hay un resultado que es, al distinguir, al restringir, anulamos, menoscabamos el reconocimiento de esa igualdad, de esa igual dignidad en la que se fundan o se deben fundar las relaciones entre las personas. La idea no está necesariamente en la diferencia en sí, ¿no?, sino es una diferenciación que tiene unos efectos, entonces, unos efectos no queridos, unos efectos que impactan en el desconocimiento de la dignidad del otro. Y eso es una ruptura de ese principio y al mismo tiempo derecho a la igualdad. Las modalidades, por tanto, de discriminación, y ahí recurrimos a uno de los mejores trabajos académicos de una compañera de la consideramos como siempre una compañera de la Dirección General de Derechos Humanos, la ex directora de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Liliana Salomé. Liliana tiene un trabajo que es su tesis de maestría, pero que
en versiones mucho menos densas y más amigables, la ha ido publicando en revistas académicas locales, y ella nos orienta acerca de estas distintas modalidades en que podemos en nuestro país vivenciar la discriminación. La discriminación directa e indirecta es una forma clásica, vamos a tratar de dar las ideas generales de en qué consisten, pero es casi una de las primeras verificaciones de cómo se da la discriminación. Luego está la discriminación por indiferenciación, justamente cuando no se considera que pueda haber incluso tratos diferenciados que puedan ser justificados. La discriminación interseccional, que es una tendencia en la que nuestras políticas públicas están asentando. Queremos que no solamente hablemos de estas discriminaciones porque se es mujer, porque se es persona afrodescendiente, porque se es persona adulta mayor o con discapacidad, sino cómo se van entrecruzando todas estas formas de discriminación, y al final una persona puede ser pues, una persona con discapacidad, que ya tiene sus barreras, ¿no? y sus deficiencias, y al mismo tiempo la sociedad ya le plantea un incremento en esas barreras, pero podría ser una persona, además de con discapacidad, afroperuana, y ya sabemos que las personas afroperuanas, las dificultades que tienen, y es el impacto de la discriminación, por ejemplo, para estudiar las carreras universitarias, o la tendencia a padecer ciertas enfermedades que juntamente con la discapacidad pues incrementa, ¿no? La situación de discriminación. Entonces se suman esas condiciones de discriminación, pero podría ser una mujer con discapacidad y además y además afroperuana, es decir, se van acumulando las situaciones de discriminación. Y luego tenemos este concepto que nos interesa trabajar, profundizar, porque allí podemos encontrar una ruta para plantear la lucha frente a la discriminación, que es la discriminación estructural. Entonces nos valemos de las ideas de Lili y Salomé para comentar, por ejemplo, en qué consiste la discriminación directa y la discriminación indirecta. La discriminación directa es un trato diferenciado y perjudicial que está basado en la categoría sospechosa y es invocada explícitamente, ¿no? El Código Civil ha sido característico cuando decía, pues, en la relación de una pareja que conforma una familia, pues quien, eso así aparecía expresamente, ¿no? Quien fijaba el domicilio conyugal, quien administraba, ¿no? O era el que podía retirar el dinero de las cuentas, incluso era el efecto, era el cónyuge y no la cónyuge. Entonces, expresamente habían situaciones en las que se planteaba y se siguen planteando en muchos casos esta discriminación de manera directa. Mucho más escondida es la discriminación indirecta, que aparentemente ante un motivo neutro, al momento de aplicarlo, tiene unos efectos que en la práctica favorecen a algún grupo y discriminan, ¿no? Generan una diferencia de trato en otro grupo. El ejemplo es, claro, cuando Liliana nos ofrece en su trabajo del máster sobre las discriminaciones múltiples, esta idea de, bueno, se recibe en las escuelas militares a cualquier persona, lo único que le planteamos como una condición es que no tenga menos de 1,68 m de altura, ¿no? A cualquier persona. Pero evidentemente el promedio, por ejemplo, de las mujeres en nuestro país no llega a superar el 1,68, y estamos hablando que el acceso a las escuelas militares es para hombres y mujeres. Entonces, si no llegan las mujeres a esa altura, estamos planteándonos una situación de discriminación, que en este caso, ahí la pregunta está planteada como un ejercicio, sería una forma de discriminación indirecta, ¿no? Pero también tenemos, habíamos adelantado, la discriminación por indiferenciación, ¿no? Se da cuando no se trata de un modo diferente, ¿no? O sea, si la idea de discriminar es tratar de manera diferente, hay situaciones en las que no tratar de manera diferente también puede ser una discriminación. Y eso es cuando existen razones para tratar de manera diferente,
pero no se toma en cuenta esas razones, ¿no? El ejemplo está planteado en una sentencia del Tribunal Constitucional que también es icónica, ¿no? Que es una de esas sentencias que hay que estudiar. Hay personas con discapacidad visual que, acompañadas por sus perros lazarillos, y habiéndoseles negado la entrada con sus perros lazarillos porque supuestamente podrían afectar algún reglamento sanitario, que es para todas las personas, se les podría impedir el acceso con sus animales de compañía y además con sus animales especializados, ¿no? Entonces se les decía, vamos a darle una persona, una anfitriona que le acompañe, pero eso es impactar en la autonomía también de las personas con discapacidad. Eso implica una discriminación por indiferenciación. Son las personas con discapacidad visual que, teniendo unos perros entrenados, teniendo unos acompañantes que son mucho más allá que sus ojos y su olfato canino para llegar a los productos a los que quiere llegar, siendo sus aliados básicamente, pues no se les da un tratamiento conforme a la situación en la que están estas personas y requieren el apoyo de sus animales de ayuda y compañía. Y luego está la discriminación múltiple, que es el tema que mejor desarrolla Liliana Salomé en su trabajo de investigación, y es justamente cuando les comentaba, ¿no? Una persona puede, además de ser indígena, ser una mujer indígena, que una gran antropóloga, Marisol de la Cadena, decía, en las comunidades muchas veces las mujeres además son más indias. O sea, si la idea de ser indígena ya significa una condición de desigualdad y están propensas a la discriminación, en las propias comunidades podrían tratarse, si son mujeres, las que no van a poder participar en las asambleas, las que van a estar sometidas a un control en el reparto de los bienes comunales, es decir, situaciones en las que van confluyendo el hecho de ser mujer, el hecho de ser indígena, y en algunos casos, por ejemplo, que puedan ser mujeres adultas mayores, indígenas, y ahí van confluyendo distintos contenidos en las que la discriminación se suma. Entonces son formas de discriminación múltiple que todavía tenemos ahí una tarea pendiente para ver cómo respondemos, ¿no? Cómo respondemos a estas discriminaciones múltiples que están basadas en un enfoque novedoso que tenemos que desarrollar, que es el enfoque interseccional. Y la discriminación estructural, que es una tarea pendiente. Yo recuerdo hace un par de años atrás, cuando planteábamos ya trabajar la política nacional de derechos humanos, lanzamos la idea de la discriminación estructural en la línea de lo que nuestras colegas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables había planteado en la Política Nacional de Igualdad de Género. La discriminación estructural que afecta sobre todo a las mujeres en nuestro país, y recogiendo esa idea la hemos querido y la queremos amplificar también a los distintos grupos de especial protección que están en el Plan Nacional de Derechos Humanos y que van a ser parte de la política. La pregunta de nuestra alta dirección, ¿no? del ministro de entonces, de la ministra posteriormente, fue, bueno, ¿y cómo se come eso de la discriminación estructural? Bueno, pues es un término que todavía está en ese lenguaje especializado y académico, y lo que tenemos que procurar es convertirlo más bien en una expresión de acciones, ¿no? Que lleven más allá del término, que puede ser complejo, a atacar, ¿no? las causas de la discriminación de fondo, ¿no? Entonces, la discriminación estructural está pensada en esas causas y manifestaciones de la discriminación que atraviesan las distintas prácticas sociales, ¿no? Y que involucran a ciertos grupos sociales, a que ciertos grupos sociales no gocen de la misma forma los derechos que como gozan otros grupos, ¿no? Entonces, es ya no ver solamente la discriminación desde el contenido individual, desde la subjetividad de quien es persona afroperuana, LGBTI, persona afroperuana, trans e indígena, por ejemplo, ¿no? Perdón, afroperuana, trans y con discapacidad. Ya no ver solamente desde la situación individual, ¿no? de una persona que sufre la discapacidad, sino ver cómo ciertos grupos
ciertos colectivos, por el impacto mayoritario de la percepción que se tiene de ellos, están de alguna forma condenados a ser discriminados sin tener las posibilidades de empoderarse para recuperar sus condiciones de igualdad o ejercer sus condiciones de igualdad. Y el problema es que, claro, como toda la tradición de reivindicación de derechos y lucha por los derechos está basada en las premisas subjetivas, los aspectos más bien comunitarios, colectivos, sociales, tienen que llevarnos a una reflexión para también impactar a ese nivel en la búsqueda de respuestas frente a la discriminación. Y eso evidentemente es todo un ejercicio novedoso, pero hay que afrontarlo. De normativa relevante, la ha comentado Gustavo, el Código Penal ya ha considerado el delito de discriminación, incitación a la discriminación, es una norma que existe, es una norma que hay que aplicarla, ¿no? Todavía allí hace falta detectar estos casos que van a ser los casos emblemáticos que nos sirvan como lecciones y en términos de prevención también eviten que se cometan este tipo de actos que son condenables, que afectan directamente a la dignidad, pero que todavía no se visibilizan en el actuar de la justicia y quedan en la impunidad. El Código Procesal Constitucional también ha hecho referencia a la discriminación, no solamente en el derecho penal, entonces, sino el derecho procesal constitucional nos habla de que proceden las acciones de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminado por distintos supuestos, así como también esa cláusula abierta por cualquier otra índole. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, y allí hay más bien una manifestación muy interesante desde entidades como el Indecopi, que nos van dando desde su intervención administrativa lecciones y buenas experiencias para que quienes estamos involucrados con la visión de la discriminación en ámbitos desde los derechos humanos también se pueda ver cómo desde un contenido administrativo mucho más puntual, mucho más específico, como es la defensa de los derechos del consumidor, también se evidencie que los proveedores, ¿no?, de servicios, los proveedores de bienes pueden actuar discriminando y entonces pueden ser pasibles de una multa, como en muchos casos ha ocurrido ya, y es un trabajo magnífico el que lleva a cabo el Indecopi. Junto con este marco de normas que tienen carácter legal y que tienen la lógica de protección y garantía de derechos, hay políticas públicas que trabajan los contenidos de discriminación y eso va desde el Plan Nacional, por destacar algunos que son muy relevantes, desde el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Peruana, Afroperuana, desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, que también desarrolla ahí un contenido importante, desde la Política Nacional de Igualdad de Género a la que he hecho referencia, desde el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que está haciendo, en este caso, por ejemplo, muchas de las situaciones que Indecopi ha mapeado también se incorpore ya como necesidad de que las empresas se involucren en la lucha contra la discriminación, desde la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al año 2030, desde la Política Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al año 2030, es decir, los grupos especialmente vulnerables ya tienen contenido de políticas en materia de discriminación que nos resultan unos pasos básicos, unos pasos iniciales para profundizar en la agenda, porque en todas estas políticas, en buena parte de ellas se habla de la discriminación estructural, para darle contenido a esta idea que va más allá de lo individual y nos involucra como sociedad. Hay jurisprudencia también relevante, ¿no? La sentencia, hemos hecho referencia a algunas sentencias, por ejemplo, en el caso de los perros Lazarillo, la sentencia del Tribunal Constitucional, es muy importante entender que el Tribunal Constitucional ha desarrollado estos contenidos y ha dado en algunos de sus fundamentos, en este caso, en relación con la discapacidad, esta necesidad de atacar la discriminación, planteándonos la importancia de vincular la lucha contra la discriminación con la garantía de la dignidad
y el establecimiento, por ejemplo, de ajustes razonables, ¿no? Es decir, especificar, ¿no? Ciertas medidas que tengan que impactar directamente en el trato diferenciado e injustificado, ¿no? Y en el caso de la discapacidad, evidentemente porque es parte de una de esas condiciones que es parte de los prejuicios de este mundo normal en el que aparentemente creemos estar situados quienes no tenemos alguna de las formas de discapacidad que ya están previstas no solamente en la Convención, sino también en las políticas públicas para tratar de procurar con acciones de Estado y acciones de sociedad a revertir esas situaciones que son la mirada distinta, la mirada como diferentes, la mirada como menos, ¿no? Minus valorados de las personas que son igualmente titulares de derechos y que tienen la misma capacidad que cualquiera de los que se digan normales, y eso es simplemente un cambio de lógicas que son lógicas para luchar contra esa visión que es automáticamente discriminatoria. Igualmente, por razón de edad, hay jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional para identificar, ¿no? A los colectivos de adultos mayores y tratar de establecer cuándo y cómo es que esa discriminación se revela de manera cotidiana. Y sobre todo eso impacta, como con muchas personas en discapacidad, en la pérdida de su autonomía, ¿no? En la pérdida de su autonomía y finalmente también en el deterioro a su salud, que impacta también en sus condiciones de vida y finalmente en su vida y en su integridad. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen eso y desde la perspectiva de la igualdad de género también hay contenido en el que se habla del reconocimiento del derecho que tienen las mujeres a no ser discriminadas por razón de sexo, en la línea de todo el desarrollo que se ha dado a nivel del sistema universal y también del sistema interamericano. Allí las decisiones del Tribunal Constitucional empata la lógica interna en la idea de adecuación al marco internacional, que tiene como características la lucha, porque en esa idea van los convenios, la lucha contra la discriminación que está dirigida hacia las mujeres, ¿no? Y, por supuesto, también se van dando, como en el año 2015, revelando en la jurisprudencia la discriminación que se pueda dar frente a situaciones migratorias en las que aparentemente pues, quienes son migrantes no tienen derechos por no ser del país. Todo lo contrario, ¿no? Claramente el contenido de la dignidad hace que siendo personas y estando en un país que tiene bajo su lógica el marco del Estado de Derecho y además en su contenido como principio y como derecho, el derecho a la igualdad, también ese derecho a la igualdad es parte de lo que las personas que no son oriundas del Perú pueden reclamar al Estado peruano y en ese sentido la sentencia 2744 del año 2015 del Tribunal Constitucional plantea esta lógica en la que no pueden plantearse estas distinciones entre ser nacional o ser extranjero y el origen, por tanto, el origen nacional se convierte en un supuesto que merece ser también verificado, seguido, estudiado, reconocido como un supuesto en el que podría generarse estas condiciones en las que se impacta contra la dignidad de personas que no son de nuestro país. Y por supuesto, la discriminación por orientación sexual, que ha tenido en los últimos años todo un desarrollo, no solamente a nivel del tratamiento constitucional, sino que sigue la línea de la evolución también del sistema interamericano de derechos humanos y que tiene, no obstante, aún una agenda pendiente por desarrollar, ¿no? Ahí hay una agenda en la que el Estado peruano aún no ha concretado muchas de las normas que desde la lógica de la igualdad y no discriminación son parte de una agenda de derechos y que están sustentadas en la idea de igualdad y la proscripción de la discriminación a las personas LGBTI especialmente. Con esto, este es el recorrido que yo quería compartir con ustedes de manera muy ágil para invitarlas
invitarles a reflexionar juntamente con nosotros en la construcción de una política nacional de derechos humanos que tenga como eje, que tenga como centro erradicar de nuestro país la discriminación en estas múltiples formas, en estas 4 formas al menos que les hemos presentado, pero que se asientan en la discriminación estructural, en la que tenemos que decir es parte de una agenda de la que muchas veces sin darnos cuenta también somos protagonistas causantes, ¿no? Es toda una reflexión en la que nos tenemos que involucrar para sacar adelante esos objetivos que constitucionalmente, que a nivel de los estándares internacionales están ya trazados. Y es la idea de que somos igualmente dignos y que por tanto, más allá de nuestras diferencias, que son diferencias que enriquecen nuestra vida y nuestras identidades, somos iguales más bien en el contenido de la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Hemos remitido a tu WhatsApp algunas de las preguntas para que las puedas absolver. ¿Me escuchas, Edgardo? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Okay. Voy a revisar el WhatsApp y enseguida. Solo recordarles a nuestros espectadores que esta conferencia está siendo grabada para luego colgarse en el YouTube institucional del Ministerio de Justicia. Así que los animamos, de aquí al día de mañana podrán ustedes disfrutar nuevamente de estas conferencias. Sí, muchísimas gracias, Marlene. Y ya para cerrar, entonces hay preguntas muy interesantes. Voy a responder algunas de ellas. Hay una pregunta muy interesante que dice, si consideran, dice, nos invita a quienes hemos hecho las ponencias, que para combatir la lucha contra el racismo y el colonialismo, el Estado debería implementar políticas públicas de decolonialidad. Ese es todo un tema muy interesante. Está ya en el debate acerca de los derechos humanos. Las propuestas decoloniales, de los discursos decoloniales, son propuestas que a nivel internacional tienen autores mexicanos, pero también a un gran peruano, ¿no? Y allí el aporte de Aníbal Quijano en esta reflexión es muy importante y es parte de esa reflexión acerca de lo estructural. Entonces, no solamente tenemos que pensar la lógica de los derechos desde esa vertiente occidental, que es la que nos ha marcado y que vamos pensando en la línea de los estándares internacionales, sino también considerar nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias que desde nuestro antecedente colonial impliquen justamente desde las visiones decoloniales esas deconstrucciones que nos ayuden también a compartir, ¿no? Escenarios en los que las visiones estrictamente occidentales a veces no llegan. Y es muy importante entonces esa reflexión. Va a ser parte de la reflexión que queremos alentar desde la construcción de la política nacional de derechos humanos. Hay una segunda pregunta que dice que en el caso de escolares existen muchos casos de discriminación entre ellos mismos, ¿no? Y dice, ¿se han considerado nuevos planteamientos para disminuir estas situaciones y mencionar la publicidad que se brinda para promover el buen trato? En efecto, ¿no? La tarea allí, y es parte de los contenidos que se daban en la segunda encuesta, en la segunda encuesta nacional de derechos humanos, es que todavía en términos de difusión, en términos de promoción de los derechos y sobre todo el derecho a la igualdad, hay una agenda pendiente que hay que trabajarla en diferentes niveles. Pronelis tiene como parte de sus objetivos generar estos impactos y por eso es que desarrollamos este tipo de agendas, de actividades, de promoción para que nuestros promotores, nuestras promotoras puedan hacer alcance de estos contenidos también replicándolos en los espacios, en los espacios que pueden ser espacios de escuela, en espacios de organizaciones. Pero ahí hay una agenda que tiene que empatar con un contenido también de las políticas, que son las políticas de un plan de educación en derechos humanos que es una agenda que se incorporó en el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero requiere un tratamiento específico. Y por tanto es una sugerencia a tener en cuenta.
La siguiente pregunta dice, ¿consideran que para combatir el racismo de diversa índole, el Estado debería implementar políticas públicas de decolonialidad? Bueno, eso ya lo hemos contestado a Renzo. Se habla bastante sobre la discriminación, sobre todo a la mujer. No niego que hay bastante de ello, pero ¿cómo actuar cuando hay mujeres, muchas, que haciendo un uso indebido de esta protección afectan a los varones y son ellos los que pasan a ser víctimas? Esas situaciones se dan en efecto, ¿no? Y se dan situaciones en las que también se podrían plantear situaciones de violencia y también de discriminación. Son ínfimas en comparación, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, pero el principio, y eso lo sostiene también el titular de nuestro sector, el doctor Aníbal Torres, el principio es que la idea de la discriminación es una proscripción universal, es decir, en ningún caso solamente puede afectar a las mujeres, puede afectar a los varones, y eso tiene que tener una respuesta también desde el marco de las garantías, y puede afectar a las personas que son LGBTI, y eso también hay que reconocerlo como parte de la agenda pendiente. Jacqueline nos pregunta si la discriminación que hacen los adolescentes escolares en el contexto de la pandemia y las clases, perdón, en el contexto de la pandemia y en las clases virtuales a un adolescente víctima de abuso sexual mediante los grupos de WhatsApp, ¿cómo podría proceder la denuncia si la tutora legal de la víctima, que es huérfana, borró los contenidos y por el contrario ahora maltrata a la menor? Ese es un caso específico, ¿no? Ese es un caso específico de una forma de violencia contra, en este caso, no solamente mujeres, sino niñas y adolescentes. Ese es un caso específico en el que tiene que haber una respuesta. Allí lo que le sugerimos es recurrir no solamente a la línea 100, sino contactarse frente a este caso específico con la línea gratuita de la defensa pública para que pueda recibir la orientación en este caso, porque tiene que darse una respuesta y las entidades del Estado tienen programas y tienen servicios para poder brindar la atención ante este tipo de casos. Esas son las preguntas que me ha llegado, Marlene. No sé si tenemos más. Yo con eso culminaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, Edgardo, por las respuestas a las preguntas de nuestros espectadores. Agradecemos también a todos nuestros expositores que les han antecedido por sus valiosos aportes que sin duda han sido de interés del público espectador. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro evento. Vamos a invitar al doctor Percy Castillo Torres, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, quien nos brindará los comentarios finales de este ciclo de conferencia. Gracias por su participación y su tiempo, doctor Percy Castillo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todas y todas. Es realmente un verdadero honor participar de este evento en el cual tenemos una llegada muy grande a un conjunto de personas deseosas justamente de ampliar sus conocimientos en materia de derechos humanos y en particular en esta sesión que nos convoca a abordar temas referentes a la discriminación. Por medio de las diferentes ponencias hemos podido conocer todos cuál es el marco legal imperante nacional e internacional en materia de la lucha contra la discriminación y también las diferentes formas en que ella justamente se manifiesta en nuestro país. Yo quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones también en la materia que vienen justamente desde la Defensoría del Pueblo. Y solo nos tomará el tiempo indicado. Les ruego, por favor. Si se ve la pantalla. ¿Me confirmas, Marlene? Se ve bien, doctor. Adelante. Perfecto, gracias. Entonces, primero, el marco conceptual del problema ya ha sido bien definido por los expositores que me han precedido. La Constitución y los tratados internacionales justamente consagran este derecho a la igualdad y a la no discriminación y establecen con claridad que todos los seres humanos son libres e iguales sin dignidad y que por eso la obligación de todo el Estado y entre nosotros es justamente garantizar y hacer presente este principio de igualdad.
Y esto a lo largo del tiempo se ha manifestado también en la consolidación de las acciones afirmativas. Como bien nos recordaba Edgardo, es la posibilidad hoy reconocida de la existencia de discriminación estructural y también aquella justamente discriminación que nace por no otorgar el trato diferenciado que se exige, que exigen, por ejemplo, las poblaciones que requieren especial protección. Y frente al ejercicio de este derecho, frente a la vigencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación, tenemos frecuentemente que enfrentarnos a situaciones bastante graves, como es la violencia ejercida por los propios actos de discriminación, la libertad de expresión cuando es mal empleada por medio de los discursos de odio, que son formas justamente de promover actos discriminatorios. Circunstancias que la Defensoría del Pueblo ha indicado y señalado más de una vez no se encuentran cubiertas por la libertad de expresión. Los discursos de odio, los discursos discriminatorios están fuera del marco de amparo de la libertad de expresión. Por tanto, el combate contra ellos y la necesidad de evitarlos, sobre todo por parte de quienes ejercen el poder público, resulta una evidente necesidad. Pero también es importante, lo mostrado justamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura, los datos, la información, la evidencia, la manera de poder crear política pública que realmente cambie, que sirva para el cambio de una situación determinada como es la discriminación imperante en el Perú, está basada y debe construirse en base a evidencia, en base a datos. Y estos datos justamente han sido o están siendo generados por medio de las encuestas que se han tomado, pero también por todas aquellas fórmulas de registro administrativos que nos ayudan a conocer la dimensión del problema. De ahí, por ejemplo, que para la Defensoría del Pueblo sea muy importante que se registren de forma adecuada todas las denuncias de discriminación y todos los actos de violencia que sufren, por ejemplo, las personas LGTBI a nivel del Ministerio Público, a nivel de las de diferentes dependencias policiales, porque solo así tendremos datos e información que nos permitan establecer cuál es la realidad, dónde ocurre con mayor frecuencia los actos de discriminación y qué medidas se pueden adoptar justamente para prevenirlos. Y hay que señalarlo con toda claridad. La discriminación es un problema público muy grave que impide justamente al Estado mejorar, que nos impide crecer como sociedad. Y mientras esta realidad no sea abordada y cambiada en su integralidad, por acción no solo del Estado, sino de nosotros como sociedad, obviamente no vamos a avanzar en lo que implica el desarrollo humano. Para poder avanzar, como bien se ha señalado también, se necesita desconstruir, se necesita educar y sensibilizar. Los perjuicios, estigmas y estereotipos son la fuente de discriminación. Perjuicios como la homosexualidad y el transgenerismo son enfermedades mentales que originan justamente que las personas trans no puedan obtener hasta el momento en el Perú el cambio de su identidad de género de manera rápida, sin tener que pasar por procedimientos judiciales larguísimos, ¿no? La creencia de que las razas existen conlleva justamente a justificar discursos de superioridad entre seres humanos absolutamente inaceptables. Contribuyen también a crear diferencias y estereotipos que propician justamente actos de discriminación. Esta idea también que involucra que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones autónomas resulta a veces ser aceptada con demasiada facilidad cuando encierra en sí mismo un estereotipo y un estigma. Las personas con discapacidad tienen justamente el derecho de decidir por sí mismas y nosotros tenemos el deber de respetar sus propias decisiones, ¿no? Y asimismo, estereotipos como aquello de que el hombre no hace tareas domésticas o familiares porque no sabe, contribuyen justamente a dejar, por ejemplo, todo el trabajo del hogar hacia las mujeres, situación que no permite su desarrollo dentro de la sociedad. Para poder luchar contra la discriminación, entonces, tenemos que deconstruir ideas, tenemos que empezar cambiando estos perjuicios, estos estigmas, estos estereotipos, para poder construir una sociedad que realmente marche hacia un desarrollo integral. ¿Cómo poder hacerlo? Haciendo uso, por ejemplo, del counter speech, aquella técnica por la cual se combaten los discursos de odio construyendo
discursos alternativos, favorables justamente a la integración, favorables a reconocerse como iguales y en la necesidad de construir y avanzar en esa tarea. Se necesita hacer lo que estamos haciendo ahora, campañas de ciudadanía, educación en derechos humanos, lo cual, por cierto, es un deber constitucional. No se trata aquí de hacer un favor, se trata de cumplir lo que nos corresponde, porque todas las entidades educativas o no, en este caso entidades del Estado, tenemos el deber de educar a nuestra ciudadanía, a todos y a todas en lo que son justamente los derechos humanos. Y entre otros se requiere capacitar al servidor público en general, al personal del Serenazgo, a la Policía Nacional, a los funcionarios de RENIEC, a todos los servidores que brindan cara al público, a fin justamente estemos claros en el deber de no discriminar. Tenemos legislación, se han enumerado obligaciones internacionales, nacionales también, pero algo que debemos tener presente es aquello que refirió el representante del Ministerio de Cultura. No hay sentencias sobre discriminación, solo hay una que se recuerde y no se registran más, no se retienen el conocimiento de más, y aunque existan, les puedo asegurar que no pasan de 10 o 20. Mientras existe impunidad, mientras las personas que discriminan y emiten discursos de odio se mantengan impunes, desgraciadamente se va a propiciar la repetición de estos actos. Una circunstancia justamente que tenemos que evitar. La existencia de normas es buena, pero si estas normas que sancionan conductas discriminadoras no se traducen en la aplicación de sanciones efectivas, la repetición estará a la vuelta de la esquina, circunstancia que obviamente nos compete evitar. Tenemos ordenanzas que deben ser más, la Defensoría promueve la adopción de ordenanzas contra la discriminación, señala también la necesidad que en los ROF de todas las instituciones públicas se contemple sanciones efectivas para los funcionarios que discriminen, y que esto sea una causal grave, que incluso pueda llevar a la destitución de los funcionarios, pero también tenemos que combatir la discriminación institucional. Aquella que, por ejemplo, exige prueba de VIH para poder justamente contraer matrimonio, ¿no? Necesitamos también garantizar la accesibilidad y la atención en lengua de señas originarias. Hoy en día está muy en relieve por parte de este gobierno el uso de idiomas originarios como el quechua y aymara, cosa que obviamente desde la Defensoría del Pueblo felicitamos y saludamos. Pero la promoción de la lengua originaria no debe ser vista como una forma de ataque, sino como una forma de inclusión. La idea es entender y comprender que somos un país multicultural y que por tanto nos debemos respetar los unos a los otros. Es inconcebible que el Congreso de la República, por ejemplo, no tenga un intérprete al quechua, pero siempre bajo la lógica de poder integrar, no utilizar el desconocimiento de una determinada lengua como una forma de ataque o de menosprecio hacia la otra persona. El uso del lenguaje inclusivo encuentra justificación. Hay algunas personas que sostienen que el lenguaje inclusivo atenta contra la pureza de la gramática castellana. Pues debemos entender que el idioma está al servicio del hombre y no al revés, del hombre y las mujeres y no al revés. Los idiomas están al servicio de la humanidad, están al servicio de construir una mejor sociedad. Y si para ello debemos reformular el entendimiento de las normas gramaticales, pues habrá que hacerlo, en la medida que ello sea necesario, y lo es. La pureza del lenguaje o conservarla no es un fin en sí mismo. El fin más importante es garantizar la igualdad y la no discriminación. Y por ello encuentra siempre justificación el lenguaje inclusivo. También debemos justamente hacer y enfocarnos en lo que implica la relación entre las empresas y los derechos humanos. Y esto justamente resultará siempre muy importante en la medida que las empresas suelen ser un elemento, asociaciones, instituciones que están muy cerca de la gente. Y en la medida que éstas incorporen valores de no discriminación, como lo vienen haciendo, por ejemplo, en los casos de la promoción del empleo de las personas LGTBI, estamos avanzando hacia una construcción también de una sociedad más inclusiva. La Defensoría del Pueblo en general
mantiene sus líneas de trabajo contra la discriminación y en particular en lo que concierne a la protección de las personas LGTBI y las personas afrodescendientes, los pueblos nativos, los migrantes y refugiados que hoy se encuentran en nuestro país y son seriamente discriminados, las víctimas de la violencia y todas aquellas poblaciones que justamente contempladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos requieren una especial protección. Aquí encontrarán siempre en la Defensoría un canal de denuncia y un canal que, en mérito a nuestras competencias, exigirá al Estado, a cada una de las instituciones concernientes, como bien se ha dicho acá, Ministerio Público, Indecopi, Poder Judicial, Policía Nacional, que cumpla su rol en la lucha contra la discriminación. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor Percy Castillo, por sus palabras y sus comentarios finales. Bien, muchas gracias a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gracias al señor Javier Mena, al doctor Edgardo Rodríguez, al doctor Gustavo Oré por su participación. Moisés Piscoya y Ailda Malache, quienes nos han acompañado durante todo este evento, ayudándonos en la interpretación de la lengua de señas. Bien, hemos concluido nuestro evento. Queremos reiterar nuestro agradecimiento al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú por brindarnos su plataforma Zoom Webinar para la realización de nuestras conferencias y hacer posible la transmisión en directo por Facebook ONU Perú, permitiendo llegar a una cantidad importante de personas y público interesado a nivel nacional. Asimismo, informamos al público en general que podrán acceder a esta conferencia a través de la página web del MINCUR y en su página oficial de YouTube. Finalmente, los invitamos a estar atentos y atentas a nuestras redes sociales para conocer la fecha de la próxima conferencia en la que abordaremos el tema Derechos de las Personas Adultas Mayores, y será anunciada oportunamente la segunda semana de octubre. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.